Durante 24 años, una casa común en la tranquila ciudad de Amstetten, Austria, ocultó uno de los secretos más oscuros de la historia criminal moderna. A simple vista, Josef Fritzl era un ciudadano ejemplar, ingeniero jubilado, esposo, padre de 7 hijos, dueño de una propiedad de aspecto corriente. Nadie sospechaba que bajo los cimientos de su hogar se encontraba una prisión subterránea construida con precisión enfermiza, un búnker del horror donde su propia hija vivió encerrada por casi un cuarto de siglo. Todo comenzó en 1984. Elisabeth Fritzl tenía 18 años cuando desapareció sin dejar rastro. Según el relato oficial de su padre, la joven había decidido unirse a una secta religiosa, abandonando a su familia sin explicación. Josef incluso mostró una carta que supuestamente ella le había enviado, confirmando su partida. La policía creyó en su versión. No había motivo para sospechar de un hombre que, hasta ese momento, no tenía antecedentes penales. Nadie cuestionó su historia. Nadie se imaginó que, en realidad, Elisabeth estaba encerrada bajo sus pies, a escasos metros de su sala de estar. Lo que Elisabeth vivió durante esos 24 años desafía la comprensión humana. Poco después de su desaparición, Josef la condujo hasta el sótano que había estado construyendo con obsesiva dedicación durante años. Era un sistema de habitaciones ocultas tras una puerta de acero, protegida por un código electrónico. Aislado acústica y térmicamente, aquel calabozo no dejaba entrar ni salir el más mínimo sonido. Una vez que Elisabeth cruzó ese umbral, dejó de existir para el mundo exterior. Durante años, fue sometida a una rutina de horror. Josef la violaba de forma regular, casi diaria, y pronto comenzaron a llegar los hijos de aquel cautiverio. En total, Elisabeth dio a luz a 7 niños. Uno murió poco después de nacer. 3 de ellos, Kirsten, Stefan y Felix, crecieron junto a ella en el sótano, sin ver jamás la luz del sol, sin conocer otra realidad que no fuera la estrechez y el silencio. Los otros 3, Lisa, Mónica y Alexander, fueron llevados por Josef hasta la superficie, presentándolos como bebés abandonados en su puerta. Junto a su esposa, Rosemarie, crió a estos niños sin revelarle jamás la verdad. Les dijo que Elisabeth los había dejado porque no podía cuidarlos. La logística del encierro era macabra. Josef les llevaba comida, ropa y medicamentos, pero solo cuando lo consideraba conveniente. A veces pasaban días sin contacto. Los niños del sótano no tenían contacto con el exterior, no conocían el cielo, no sabían qué era el viento o el sonido de la lluvia. Todo lo que aprendieron fue gracias a Elisabeth, que trató de educarlos, protegerlos y mantener su cordura en un entorno que atentaba contra toda noción de humanidad. El espacio era reducido, la ventilación escasa, y la electricidad inestable. En ocasiones, la puerta de acero quedaba cerrada por semanas. La tensión era insoportable. Cualquier ruido podía ser interpretado como una amenaza. Pero el silencio no era lo único que reinaba en ese infierno subterráneo. También lo hacía el miedo. Josef Fritzl ejercía un control absoluto sobre Elisabeth. Le decía que todo estaba conectado a sensores de gas y que si intentaba escapar, todos morirían. La manipulaba psicológicamente, le hacía creer que el mundo exterior era aún más peligroso que su celda. Elisabeth, privada de todo contacto humano salvo su agresor, llegó a creerlo. Durante más de 2 décadas, el sistema funcionó. La casa de los Fritzl seguía siendo un hogar más en Amstetten. La esposa de Josef, aparentemente ignorante, criaba a los niños adoptados, mientras el horror seguía creciendo bajo sus pies. Todo cambió en abril de 2008, cuando Kirsten, la hija mayor del sótano, enfermó gravemente. Su estado era crítico y Josef, al ver que no podía tratarla él mismo, la llevó a un hospital. Pero no sin antes obligar a Elisabeth a escribir una carta explicando su aparición. Era la coartada que necesitaba. Sin embargo, esta vez las cosas no salieron como esperaba. Los médicos notaron lo extraño de la situación.
Kirsten estaba gravemente desnutrida, mostraba señales de falta de exposición al sol y traumas psicológicos severos. Las autoridades comenzaron a hacer preguntas. Lanzaron un llamado público pidiendo a la madre de la niña que se presentara. Fue entonces cuando Joseph, enfrentado a la posibilidad de perder el control, permitió que Elizabeth saliera por primera vez en 24 años del encierro, solo para que ayudara a su hija. Y fue entonces cuando la verdad emergió. Bajo vigilancia, Elizabeth confesó todo a las autoridades: su secuestro, los abusos, los años de tortura física y mental. Las autoridades reaccionaron con asombro e incredulidad. Lo que escuchaban parecía sacado de una novela de horror. Pero era real. Tan real como el sótano que pronto sería descubierto por la policía, una construcción escalofriante que parecía diseñada por un arquitecto del mal. Joseph Fritzl fue arrestado inmediatamente. En su confesión, intentó justificar sus actos con argumentos grotescos. Dijo que lo hacía por amor, que quería proteger a su hija del mundo exterior. Nunca mostró verdadero arrepentimiento. En el juicio, celebrado en 2009, fue declarado culpable de todos los cargos: secuestro, violación, esclavitud, incesto y homicidio involuntario del bebé que murió poco después de nacer por falta de atención médica. Fue condenado a cadena perpetua. El impacto del caso fue global. Austria, y el mundo entero, quedaron horrorizados. ¿Cómo pudo un hombre llevar una doble vida tan perturbadora durante tanto tiempo sin levantar sospechas? ¿Cómo pudo una comunidad entera pasar por alto el sufrimiento de una familia encerrada bajo tierra? Muchas preguntas quedaron sin respuesta. Tras ser liberada, Elizabeth y sus hijos fueron llevados a un lugar seguro y secreto. Comenzaron una lenta recuperación física y emocional. Con el tiempo, algunos de los hijos comenzaron a integrarse a la sociedad, enfrentando el reto de adaptarse a un mundo que hasta entonces les era completamente desconocido. Elizabeth, por su parte, ha luchado con admirable fortaleza para reconstruir su vida. Hoy, el nombre Joseph Fritzl es sinónimo del mal absoluto. Su caso es un recordatorio escalofriante de que el horror más inimaginable puede esconderse detrás de la fachada más normal. Su historia resuena como una advertencia de hasta dónde puede llegar el control, la manipulación y la perversión cuando se ocultan tras la apariencia de lo cotidiano. Cada vez que se menciona su nombre, se revive una de las páginas más oscuras del crimen contemporáneo. Un caso que sacudió la conciencia del mundo y que nos obliga a preguntarnos cómo es posible que, durante 24 años, el infierno estuviera justo debajo de los pies de todos, y nadie se diera cuenta.